¿Qué tal? Muy buenas tardes. De nueva cuenta reciba usted la bienvenida a este programa de la Universidad Panamericana en colaboración con C7, transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro, este majestuoso recinto lleno de cultura, de ambiente, de escritores, de propuestas, de intelectualidad. Verdaderamente este año se ha lucido la Feria Internacional del Libro. Hay unos stands, hay nuevas ediciones, hay eventos culturales. Realmente vale la pena que venga y que aprecie y que viva esta gran experiencia de la Feria Internacional del Libro. Hoy, en esta ocasión, vamos a hablarles de lo que se refiere a la literatura para padres. Pues no estamos realmente preparados para un reto tan importante y un compromiso como para ser padres. Y aquí podrá encontrar usted una cantidad de textos, no solamente para ser mejor persona, sino también cómo cimentar, cómo fortalecer la familia. Es por ello que hoy hemos invitado a un par de académicos excepcionales de nuestra Universidad Panamericana que justamente han escrito recientemente un libro que ayudará a proporcionar propuestas muy prácticas para mejorar en esta gran tarea de ser padres. Me permito invitar a la maestra Susana Ochoa de Rojas. Bienvenida. Muchísimas gracias, Susana, por aceptar la invitación y desplazarte y aprovechar esta edición de la Feria Internacional del Libro y acompañarnos para hablar con nuestro auditorio. También se encuentra con nosotros el maestro Roberto Rojas Tapia. Maestro, muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarnos, Alina. Muchísimas gracias a todos los televidentes que nos hacen el favor de estar prestando su atención. Muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias al equipo de producción y a la señal de C7 por hacer posible que la Universidad Panamericana llegue hasta usted a través de esta serie de programas especiales transmitidos desde la Feria Internacional del Libro. Hemos hablado cómo fomentar la cultura desde la perspectiva pedagógica. Ayer hablamos un tema padrísimo, sensacional, de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz, como mujer, como intelectual, como monja, como poeta, y hoy estamos hablando del tema de familia. Y algo que nos ocupa, puesto que nuestra población en México son realmente el grueso jóvenes y adolescentes. Pero en principio, maestro Roberto, ¿qué podemos entender o cómo podemos clasificar, identificar estas características de los jóvenes y sobre todo nuestros jóvenes mexicanos? Bueno, creo que nuestros jóvenes atraviesan por una etapa inicial que la solemos conocer como la adolescencia, y nuestro mayor segmento poblacional es de adolescentes. En México somos un país joven, tenemos muchísimos adolescentes y podemos pensar que la adolescencia es una etapa en la que la persona replantea su identidad, es una etapa en la que el joven se está enfrentando con su ser y su deber ser. Es una etapa donde va a definir qué ruta de su vida quiere tomar. Es una etapa importantísima donde los padres jugamos un papel extraordinariamente relevante. Tenemos 3 indicadores claros que nos pueden señalar el que una persona va ingresando a la adolescencia. No hay un acuerdo común en las edades en las que se ingresa ni en las edades en las que se sale, pero sí tenemos un acuerdo común en cuáles son las 3 señales más significativas en las que se pueden identificar que una persona ya ingresó a la adolescencia. Tenemos la primera, que es una cierta, un modo de ser muy voluble. Es decir, la inestabilidad en el modo de ser es una señal clarísima, junto con la siguiente señal, que es un carácter quebradizo. ¿Qué se entiende por carácter quebradizo? Cuando una persona va mucho más a las cosas, digamos, por capricho, porque le da la gana, en forma muy poco racional, por berrinche, podemos decir. Un carácter quebradizo es alguien que es capaz de hacer cosas muy grandes, pero le cuesta mucho trabajo hacer lo que debe. Ese es un carácter quebradizo. Y finalmente tenemos una personalidad poco definida, una personalidad, podemos decir, oscura. 3 indicadores claros de que la persona ha ingresado claramente a la adolescencia. Pero a la vez tenemos 3 estadios, maestra, que yo creo que conviene mucho para que nuestros televidentes puedan tener como una referencia, ¿no? Es decir,
¿cómo puedo saber en qué nivel de madurez está la persona en cuanto a lo que hace? Y hay 3 niveles de madurez muy claros que los autores están con un común acuerdo, y es que el primero es que la persona es capaz de hacer lo que debe. Cuando un niño, cuando un adolescente hace lo que debe, tiene un cierto nivel de madurez, un nivel de madurez, vamos a decirlo así, básico. Cuando una persona hace lo que debe y lo hace bien, y llegó a otro nivel de madurez, es decir, es capaz de hacer lo que se debe y hacerlo bien, lo hace cuando debe, cómo debe. Eso quiere decir que esa persona tiene un mayor sentido de responsabilidad, tiene un más dominio propio, tiene mayor capacidad de respuesta sobre sus actos, es una persona que se conoce un poco mejor, y esas son características de la madurez. Y finalmente, cuando una persona hace lo que debe, lo hace bien, y además disfruta lo que hace, quiere decir que es una persona que ya integró un sentido de vida en su acción que está realizando bien. Y ese es un ya tercer nivel de la madurez. El gran reto de los padres es cómo vamos a ayudar a nuestros hijos, o el de los profesores, el de los académicos, el de las personas que tienen instituciones donde dirigen a otros, cómo voy a lograr hacer que de esa persona que está en un cierto nivel de madurez pueda alcanzar otro, pueda migrar a un mejor estado de madurez que le permite a esa persona tener una mayor plenitud en su propia vida y lograr tener una vida más amable con otros, hacer un mejor ambiente de trabajo, por ejemplo, tener un mejor clima laboral, o en la familia tener una vida más alegre, poder sumar más, estar más contento, mejorar las relaciones entre la familia, y sobre todo el poder hacer de este modo de convivir en una vida ordinaria una manera más amable de vivir. Las personas necesitamos ir reconquistando un modo amable de vivir para poder sacar lo mejor de nosotros mismos, porque justo uno de los puntos que inhibe más el que las personas puedan crecer es la falta de confianza, y la confianza se da principalmente en ambientes amables, donde la persona puede distender su modo de ser para sacar lo mejor del mismo. Sin duda nos hace mucho sentido. En el primer programa hablábamos cómo inculcar hábitos, y sobre todo buenos hábitos, desde edades tempranas. Y ahora continuamos con este delineamiento o definición del carácter, de la voluntad, de la madurez de los adolescentes. Entre eso, bueno, pues entre otras cosas serían los hábitos de la lectura, aprovechando el escenario en el que estamos. Susana, ¿qué más pudiéramos hablar de estas características del adolescente? Pues estas características de inestabilidad son ordinariamente las que nos ponen nerviosos a los padres de familia y nos imposibilitan el poder comunicarnos con ella. Yo creo que hay muchos mitos, Alina, si me lo permites, además de las características propias de la inestabilidad, de que ellos mismos no se entienden, ellos mismos no encuentran un lugar, no han definido su caracterología, no se acaban de conocer a sí mismos en cuanto a sus reacciones, en cuanto a sus anhelos, etcétera. Y el punto es que por eso luego nos da miedo a los padres acercarnos, y ese es el primer mito que yo quisiera abordar, y es: no le tenga miedo a su adolescente, no se preocupe, además de que va a volver a ser el mismo, porque uno de pronto tiene la inquietud como papá y dice: ¿dónde está mi muchachito? Es decir, ¿por qué me lo desaparecieron? ¿No? No se preocupe, va a volver, ¿no? Hay que tener paciencia, hay que sentarse un poquito más, muy cerca, pero con cierta libertad, ¿no? Y no tener miedo a esa etapa de inestabilidad. Como todas las crisis que pasamos en la vida, es una crisis de crecimiento, es una crisis de reafirmar la propia personalidad, es un momento de definición de muchos íconos importantes en la vida, y nos necesitan cerca. Si me permites hacer una analogía, trabajar con un adolescente es como tener agua en una mano. Si usted se pone agua en una mano, tendrá que hacer un conito, ¿no? Sobre todo si tiene el objetivo de querer guardar la mayor agua posible de la que le depositaron en la mano. Si usted suelta, ¿no? Abre la mano, pues definitivamente se va a tirar, vamos a perder todo el líquido, solamente se va a quedar el que esté pegado a la mano. Pero también si lo aprieta demasiado, se va a quedar sin agua, o sea, le va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, tratar con un adolescente, primero, rompiendo el primer mito, es no teniendo miedo a esta etapa y estando lo suficientemente cerca para poder contener el agua, ni tan suelta, ni tan, apretada,
que la que perdamos. se pueda vaciar. Que se pueda o la vaciar. puedas expulsar. Claro, y en ese sentido es que hay que... Primer mito es no tenerles miedo. Segundo mito es que todo está mal. Perdón. Dejamos en este segundo mito en stand-by porque Claro. justamente desde el otro lado del estudio, en esta otra parte de los escenarios que ha montado el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para llevar a usted estas transmisiones especiales, tenemos la colaboración siempre joven de nuestras alumnas de la universidad, en esta ocasión Ana Paula de la Borbolla, quien nos trae una recomendación para usted. Muchas gracias, Alina. La FIL, la verdad, es un lugar que se presta a encontrar novedades de autores y también, sobre todo, de los autores del país que esa presencia. En esta ocasión es Latinoamérica. Entonces yo les voy a recomendar un libro que a mí se me ha hecho una gran sorpresa este año, que es de Luis Sepúlveda. Este es un autor chileno. Se llama Historia de un perro llamado Leal. Es un muy pequeño libro, es cortito, tendrá unas menos de 80 páginas, pero es una bellísima sorpresa. Como dice el nombre, se trata de un perro. Es un perro, un pastor alemán que convivió con los mapuches en Chile, en el Amazonas, durante su juventud perruna, y llega a parar a manos de los humanos civilizados. Y te habla de cómo, desde la perspectiva del perro, es la añoranza por regresar con este pueblo mapuche que lo aceptó, que le dio su nombre y que le enseñó como la convivencia con la naturaleza. Es una muy pequeña novela que es perfecta para todas las edades, es muy divertida de leer, es de esas que calientan el corazón, y de este mismo autor, de Luis Sepúlveda, no es la primera obra. Esta salió en mayo de este año, no es la primera obra que leo de él. La otra es una más reconocida que se llama Un viejo que leía novelas de amor, también una excelente recomendación. Este es el editorial Tusquets, entonces si están aquí de vuelta dando la Feria Internacional del Libro, busquen Tusquets, se los recomiendo ampliamente. Y pues ahora vamos a ir con el corte y volvemos. Y volvemos a los estudios de Canal 7, este bellísimo stand que ha montado el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión para llevar su señal desde la más importante feria internacional del libro que existe en nuestro continente. En esta edición, que el país invitado es América Latina, o los países invitados son América Latina, hay una gama impresionante de actividades que usted puede aprovechar a lo largo de estos 3 últimos días de la semana, más el fin de semana que quedan para aprovechar. Y hoy hablamos en este programa de la Universidad Panamericana sobre la literatura para padres. Y 2 expertos nos han acompañado, 2 expertos académicos que recientemente han publicado este libro. Aquí lo tienen, Adolescentes, una propuesta. Tanto la maestra Susana Ochoa como el maestro Roberto Rojas Tapia, han escrito este libro para usted. Y la Universidad Panamericana tiene 5 ejemplares de regalo para las primeras 5 personas que nos escriban a la Universidad Panamericana, craigdl@up.edu.mx. Aparecerá por ahí en líneas esta dirección. Las primeras 5 personas que nos escriban y nos digan en qué año el país invitado a la Feria Internacional del Libro fue Israel. ¿En qué año el país invitado a la Feria Internacional del Libro fue Israel? Si responde correctamente, pues estos libros gratuitamente serán para usted. Y pues nos quedamos con estos mitos fascinantes de lo que son los adolescentes, Susana. Continuamos. Sí, hablábamos el primero de no tenerles miedo, ¿verdad? Y el segundo es quizá pensar que es espantoso el proceso de la adolescencia y querer enfrentar todas las batallas juntas, ¿no? Y ahí la invitación es a dividir las batallas, porque uno dice, le falta en la tarea, ¿no? Le falta como amigo, le falta como hermano, le falta no sé qué, de pronto se convirtió en un mini monstruo y entonces me peleo con él por todo. Por favor, no haga eso, ¿no? Hay que elegir las batallas, hay que elegirlas y hay que elegirlas con base en un esquema esencial.
vámonos a pelear por lo esencial y no por lo accidental. A veces nos preocupamos mucho por cosas como el pelo, un la piercing, recámara. la recámara, que la limpie, tal. Bajo el esquema Así que nos es. comentaba Roberto, de procurar primero que hagan lo que deben, ¿no? Que lo hagan bien y luego que lo disfruten, ¿no? Hay que ir, nosotros planteamos ahí en el libro un cuadro. Es decir, muchas en las conferencias que hemos dado en nuestra trayectoria, la gente nos pregunta, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cómo divido lo esencial de lo accidental? ¿Cómo sé en qué ceder y en qué no ceder? Entonces, imagínese usted un cuadrado, ¿no? Y en la línea de abajo, digamos, del cuadrado, escriba usted dignidad. Luego entonces, no hay que permitir nada que vaya por debajo de su dignidad, ¿no? Y también en la línea de arriba, recuerde que estamos haciendo un cuadrado, escriba usted creencias. Nunca hay que permitirles que rompan su propio sistema de creencias, que sean respetuosos. Y fíjese usted lo más lamentable, ¿no? Sobre todo para las mamás, es que un piercing y el pelo largo y la recámara caben dentro de ese cuadro, ¿no? Entonces, ahí, acuérdese que estábamos haciendo un cuadrado, en la parte de abajo, nunca, nadie, por ningún motivo, no, ni mi padre, ni mi médico, ni nadie puede ir en contra o transgredir mi propia dignidad, ni tampoco mi sistema de creencias, ¿no? También en el lado izquierdo, digamos, o derecho, si es su caso, del cuadro, escriba usted conciencia. Ahí está el cuadro. Escriba usted conciencia de tal manera que hay que ayudarles, ahí está el cuadrito, muy bien, a que nunca actúen en contra de su propia conciencia. Ahí está nuestro marco de referencia para actuar. Si usted se fija en la parte de abajo, recuérdelo, nunca nada por debajo de la dignidad, nunca nada por encima del sistema de creencias o de convicciones, nunca nada en contra de la conciencia y nunca nada en contra de la lealtad. Es decir, que a lo que se comprometan lo realicen. Entonces el marco que está dentro es muy amplio y ahí nos vamos a dar cuenta los padres de familia que de pronto nos desgastamos por luchas que no son tan sustantivas. Entonces yo les diría, elija sus batallas, no se preocupe. Usted y yo también teníamos el closet desordenado en algún momento y finalmente nos convertimos en una gente que medianamente puede salir adelante. Y nuestras mamás también nos perseguían y nos dijeron la espantosa frase que no hay que decir de no sirves para nada, ¿no? Que esa hay que evitarla. Entonces, no se preocupe, ¿no? Eligiendo las batallas y abordando con alegría y con entusiasmo esta etapa que es la única vez que van a pasar, ¿no? Hay que aprender a hacer compañía como cono de agua, recuérdenlo. Maestro Roberto Rojas, ¿cómo empezar a instruirnos en esta relación padres e hijos? Creo que una manera en la que podemos ayudarnos como padres es el que abramos puentes de comunicación con nuestros hijos. La clave para poder entrar al corazón de nuestros hijos se llama el cariño. Es decir, los padres de familia necesitamos saber vivir de una forma cariñosa la relación y también tener conscientes que no por ser cariñosos vamos a dejar de ser padres. A veces creemos que por no perder esa comunicación, por no perder ese puente de comunicación que existe, pues conviene que me vean más como amigo que como papá. Y ese es un error porque rompemos el sistema de autoridad. Por eso, por una parte es sí ser muy cariñosos, es decir, estar teniendo cierto cariño a través del diálogo. Pero para poder tener ese diálogo con nuestros hijos, lo que necesitamos es el darnos tiempo. Los papás necesitamos darnos tiempo para estar con nuestros hijos. Lamentablemente se ha proliferado mucho en la vida moderna, nos ha arrastrado a poder tener poco tiempo y nos han vendido pues un poquito el tema del tiempo de calidad. Los hijos lo que realmente necesitan es tiempo. El tiempo de calidad es un poco un mito con los hijos.
puede ser algo muy bueno para nosotros, para los papás. Es que estuve con él las únicas 3 horas que tenía el fin de semana. No, los hijos lo que necesitan es tiempo. Las encuestas lo demuestran, los estudios serios lo comprueban. Los hijos lo que más piden de los padres es tiempo. Entonces, por un lado, trato cariñoso, sin dejar de ser autoridades. 2, darles tiempo. 3, es el tener mucha paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque así como la madre de la conformación de los directivos es la formación, la madre de la educación es la paciencia. Necesitamos saber que muy poco a poco es una labor artesanal ayudarle a un hijo a que vaya saliendo de la adolescencia. Tras estas propuestas, digamos, que se hacen o sugerencias, ¿no se corre el riesgo de caer en la permisividad extrema por parte de los padres? Sí, yo creo que por lo que nos decía Susana es muy relevante el tener claro que debemos de siempre contemplar un límite. Siempre los límites son una realidad maravillosa que los hijos necesitan porque es lo que les permite tener seguridad. Las ciencias del comportamiento nos ayudan apoyándonos para saber que mientras una persona tiene unos límites más bien definidos, razonables, unos límites negociados y unos límites que respeten su integridad como ser humano, esos límites le dan más seguridad. Por eso lo que nos comentaba Susana es básico, es decir, la dignidad, las convicciones, la capacidad de cumplir con los compromisos y obedecer la conciencia propia. Ese marco de referencia. Ese marco de referencia y los límites y las consecuencias. Por ejemplo, es muy importante que si ellos decidieron, por ejemplo, estudiar ellos solos, ¿no? Vamos a suponer que a nuestro hijo le cuestan muchísimo las matemáticas, después de que hemos dialogado con él, de que le hemos ayudado y tal, él dice, yo quiero estudiar solo. Quizá hay que dejarlo, ¿no? Y a lo mejor truena, ¿no? Entonces, bueno, pues son las consecuencias de tu elección, porque hay que entender que es una etapa en donde nosotros estamos aprendiendo a decidir. Entonces, a veces los papás somos como papás pulpo, que con tal de como protegerlos afectivamente, entonces, no, ¿cómo te voy a dejar que estudies solo matemáticas? Vas a tronar, ¿no? Entonces, no. Entonces, mira, yo tengo una amiga muy buena que sabe matemáticas y luego otro, entonces trato de resolverte la vida. Y esto es una ley de la naturaleza que transgredimos los padres en este momento. Y es querer seguir alimentándote permanentemente. Por eso tenemos ninis de 32 años que luego no quieren salir de las casas, ¿no? Porque nosotros seguimos, no se preocupe, mi hijo, mientras yo le viva nada le faltará. Y la realidad es que no, hay que asumir que ese hijo, muy bien, quieres estudiar solo, mira, corres estos riesgos, ¿no? Corres riesgos de no entender, de no aclarar tus dudas, corres riesgos de tal. De todas maneras, mamá, quiero estudiar solo. Correcto, estudia. Mamá, me saqué 3, ya aprendiste, ¿no? Entonces, las consecuencias son muy importantes. Igual si les prometemos alguna cosa, si tú vas a algún lado, tienes estas consecuencias, o si vas a otro, tienes estas consecuencias, hay que asumirlas, porque de otra manera los límites les parecen una terquedad de los papás. No, a ver, los límites tienen que ir pegados de unas consecuencias determinadas por transgredirlos y cumplirlas, sí, definitivamente, y asumirlas. Porque además eso a la postre pues le brinda seguridad. Definitivamente, hay estudiosos de las adicciones, por ejemplo, que afirman que el no tener límites es directamente proporcional a ser vulnerable a las adicciones. La invitamos a continuar con este tema, literatura y formación para padres, en este escenario majestuoso de la Feria Internacional del Libro, transmitiendo desde la señal de C7. Regresamos. Realmente estamos disfrutando este tema de la formación de adolescentes, como también nos entusiasma ver la cantidad de adolescentes y de jóvenes que acuden a esta Feria Internacional del Libro. Pues ese es nuestro quehacer hoy en la universidad, no tanto adolescentes, pero bueno, pues algunos, ¿verdad? Algunos sí. Algunos nos llegan adolescentes. Adolescentes que se creen adultos. Pero también. sí es importante incidir en nuestra sociedad, que es uno de los objetivos de la Universidad Panamericana, incidir de alguna u otra trinchera para formar mejores seres humanos, mejores ciudadanos y, por supuesto, pues mejores universitarios.
ustedes mejor que nadie, puesto que traen el tema muy fresquecito tras haber escrito este libro, Adolescentes, una propuesta que ayudaría muchísimo o nos ayudaría a los padres en esta relación padres e hijos en una de las etapas más difíciles. ¿Qué propuestas se concentran en esta literatura? Bueno, yo creo que podemos hablar de 8 propuestas. Es decir, a los hijos, ¿qué es lo que conviene ayudarles? ¿En qué conviene permitirles que crezcan para que puedan navegar de una manera mucho más amable y saquen más fruto de su adolescencia para enriquecer su propia personalidad y crecer en capacidades hacia el futuro? La primera es que los papás tenemos que preocuparnos porque los hijos se propongan retos y busquen alcanzar esos retos. Esto les forma el carácter. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta es que no tengamos miedo, como ya decía Susana, a que los hijos tengan que resistir dificultades. Esta resistencia a las dificultades les permite un mayor dominio propio y eso les hace personas más atinentes y más asertivas. Esa es la segunda propuesta. La tercera es ayudar a los hijos a que aprendan a evitar excesos. Sabemos perfectamente bien que los excesos pues es el caldo de cultivo de todos los problemas que a la persona lo desintegran. Es decir, es el caldo de cultivo para las adicciones, es el caldo de cultivo para pues todo lo que desintegra, destruye o trae una serie de problemas en la personalidad. Evitar excesos pues le va a permitir a la persona tener una mayor ecuanimidad, tener una mayor serenidad y eso le va a permitir ser más asertivo en sus decisiones. Opinión que comparten varios autores, entre ellos, por ejemplo, Covey, ¿no? Que trabaja muchísimo el tema de la asertividad en las decisiones directivas. Otra de las propuestas que tenemos es que a los hijos les ayudemos a que aprendan a pensar en los demás. ¿Por qué? Porque esto les permite el superarse a sí mismos, sacar sus mejores capacidades, el poder crecer. Y eso se manifiesta en una generosidad que a final de cuentas les permite el poder tener una mayor capacidad de trabajo en equipo y los faculta para poder ejercer de una mejor manera su profesión. Una quinta propuesta que estamos haciendo en este libro es que les ayudemos a los hijos a cuidar su propia riqueza. Es decir, que nosotros hagamos entender a nuestros hijos por la ejemplaridad antes que nada, que ellos valen no por lo que tienen, no por lo que hacen, no por lo simpáticos que son, sino valen por lo que son. Son personas dignas, únicas, que tienen derecho a ser considerados como tal, pero que tienen el deber de comportarse como un ciudadano, como un hijo de familia, como un esposo, como un compañero, pero tiene esa obligación que corresponde a ese gran derecho. Y eso les permite aprender a vivir en una cultura que es polivalente, en una cultura donde se reclama cada vez más modos de comportamiento que puedan resolver una manera armónica de vida. Susana. Bueno, pues además de todo el ánimo, además de todas estas propuestas de alcanzar retos, yo además les quiero sugerir que fortalezcan su propio ejemplo. Es una doble jugada, digamos, que el hijo adolescente a quien más necesita es a sus padres. Nosotros hemos hecho para su consuelo encuestas, no le hace que a usted le cierre la puerta y no lo deje entrar a su cuarto. Nosotros hemos hecho encuestas con los adolescentes y los adolescentes nos dicen que lo que más les importa es su familia, ¿no? Luego entonces, si nosotros somos el referente, no le hace que a usted le diga que él no le pidió nacer y que sí, y que lo odie un poco. La realidad es que usted y yo seguimos siendo referentes. Entonces yo sí, una sugerencia que quiero decirles, un día le preguntaron a un grandísimo líder que si su papá le exigía mucho, ¿no? Y él contestó, muy ad hoc a lo que estoy diciendo en este momento, que su papá no le exigía mucho, que su papá se exigía mucho. Yo pienso que así como tenemos que cultivarnos para muchos otros aspectos técnicos en la vida, tenemos que leer, tenemos que ir en un proceso de pues como de madurez nosotros también. Yo conozco muchos adultos que actúan como adolescentes porque tampoco la han dominado, y lo malo es que luego esos adultos somos directores, papás, jefes, etcétera. Entonces hay que ir en un proceso de exigencia hacia nosotros mismos, ¿no? Eso es muy importante. Y una pregunta dificilísima para quien me quiera contestar de ustedes.
¿Podrán decir algunos padres, bueno, pues ya mis hijos pasaron la etapa de la adolescencia y me llegó muy tarde este programa, estas sugerencias y esta metodología de abordaje que me proponen? ¿Aún es posible aprovechar todo lo que ustedes aportan en el libro? Fíjate que yo le diría que sí. Y nosotros hemos tenido la experiencia de que este libro ha caído en manos de mamás que tienen hijos más chicos y de mamás que ya son potenciales abuelas, ¿no? Y nos dicen que sí, definitivamente es una guía que les da una orientación educativa. Lo que sucede es que sin quererlo, Alina, nosotros nos fuimos a hablar de la adolescencia, pero de alguna manera ahí convergen el pasado y el futuro. Y además, usted y yo guardamos un resabio de adolescencia por allí en nuestra adultez, ¿no? También tenemos que ser como más reflexivos e invitar, se vale cuando se tienen hijos adultos, se vale invitarlos a decir, hijo, me parece que me faltó explicarte esto, me parece que tal. Las charlas con los hijos adultos son muy enriquecedoras y todavía podemos seguir, bueno, de hecho los seguimos educando siempre, ¿no? Tú lo sabes muy bien, tienes unos hijos extraordinarios, pero la realidad es que sí nos puede dar guías para nosotros, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, o sea, de todas maneras nos sigue ayudando, sobre todo para los propios, ¿eh? Y retomo el punto que justo comentaba Susana, pues nos preparamos para todo en el ámbito profesional, claro, incluso en labores culinarias, en cuestiones técnicas, para todo nos preparamos, encontramos ya sea en internet o a través de textos, literatura muy vasta para estas áreas y pocas veces acudimos a lo esencial. Definitivamente, maestra, yo quisiera dejarles a nuestros padres la claridad de que en la etapa como padres tenemos, en nuestra función como padres tenemos varias etapas muy definidas. Una primera etapa es de formar. Vamos formando a los hijos cuando están chicos. Es una primera etapa clarísima que tiene mucho más sentido de indicación, tiene mucho más sentido de autoridad, protección fisiológica, de protección, incluso de protección fisiológica. Y luego viene una segunda etapa que es la de gobernar. Ahí entra la adolescencia. Es una etapa en donde nosotros estamos ejerciendo el gobierno como padres, ya no estamos tanto en la etapa de formación inicial de los hijos, estamos ejerciendo el gobierno. Y luego viene una tercera etapa, que es cuando los hijos ya son adultos, cuando los hijos ya tienen capacidad de poder resolver muchas cosas en su propia vida, cuando ya pocas son las cuestiones que nos consultan, pero es la etapa de reinar. Y siempre es muy importante que tengamos claro, lo demuestran los distintos instrumentos que hemos aplicado en diferentes foros con estudiantes, que esa indicación, la voz de la conciencia que aparece en los hijos por las indicaciones que daban los padres, es una permanente que tiene una mucho mayor vigencia en la etapa de reinar. Eso creo que nos puede ayudar a saber que en cualquier momento podemos recomenzar, en cualquier momento es oportuno para poder ayudar a los hijos, en cualquier momento es oportuno para que nosotros empecemos a crecer, pero tomar en cuenta que en cada momento hay que tener una forma de diálogo diferente. Y yo, si me permites, adelante, por favor, podría añadir que también hay que invitarlos mucho a reflexionar, ¿eh? Esta sugerencia que nos hacía Ana Paula tan buena, ¿no? Hay que invitarlos a leer, hay que invitarlos incluso sobre las acciones que hayan hecho, hay que enseñarlos a sentarse y a decir, a ver, ¿eso por qué lo hiciste? ¿Cómo te sentiste cuando lo hiciste? Porque no somos una sociedad reflexiva. Y entonces, como la adolescencia es una etapa de fragilidad, pues por eso se lleva a los adolescentes con más facilidad, digamos. Esta sociedad irreflexiva arrastra al adolescente con más facilidad. Luego hay que invitarlo a reflexionar sobre sus propios actos. ¿Esto que hiciste, lo pensaste, no lo pensaste? ¿Por qué lo hiciste así? ¿Cómo lo puedes hacer mejor? Tal. Y entonces en esa etapa de gobernar a reinar, ahí es donde también nos ayuda, aunque los hijos sean adultos, no importa que nos llegue, digamos, post-mortem, porque de todas maneras
en lo que sí podemos incidir es en esa etapa reflexiva. Hay que estar muy cerca de los hijos en todo momento, la verdad. Y ahora hablamos, bueno, relación padres e hijos, pero me hace mucho sentido todo lo que me han venido comentando, porque también esto se puede llevar a la práctica a través de la enseñanza, de las aulas, del aprendizaje. Claro, nosotros, bueno, de hecho tenemos más de 25 años de experiencia en las aulas con adolescentes, y de ahí también es donde hemos ido sacando. A mí me llama mucho la atención, Alina, y perdóname, pero sí lo voy a denunciar, lo solos a veces que están los adolescentes. O sea, la realidad es que tú a un alumno, cuando lo tienes en el aula, le rascas un poquito, le tratas con especial cariño y empieza a contarte muchas cosas de su vida y empieza a contarte muchas cosas de tal, y entonces uno se da cuenta que tampoco tienen tanta gente en quien confiar. Y ahí me parece que la adolescencia puede ser crítica en razón de que ellos no tengan, o en la medida o en la misma proporción en la que ellos carezcan de modelos o de referentes a los cuales acudir. Y usted y yo nos tenemos que convertir en un referente. Usted y yo tenemos que ser dignos de confianza y hacernos dignos de confianza con nuestra lucha, con nuestras caídas, con nuestro empeño, con nuestro cariño, para que ellos acudan a nosotros y quererles mucho, como dice Roberto. Pues así, con esta invitación a hacer un alto en el camino y empezar con este proyecto de reflexión, nos vamos a ir a una pausa para retomar el contenido propiamente de este libro que escribieron la maestra Susana Ochoa y el maestro Roberto Rojas, invitados hoy en este programa especial. En el bloque anterior mencionaban algo que me gustaba mucho, que es este tema de la reflexión. A la hora de hablar de libros, qué mejor los libros para reflexionar y para tener este diálogo interno. Y inevitablemente se vino a mi cabeza uno de mis autores favoritos de todos los tiempos, que es Alessandro Barico, el italiano. Y una de las novelas que les recomendaría profundamente es esta que traigo aquí, que se llama Océano Mar. Esta es una novela que habla de una pequeña posada a orillas del mar que se llama Almayer. Tiene 7 habitaciones y en cada una de ellas está un personaje completamente distinto. Tenemos un pintor que su propósito en la vida es dibujar el mar. Hay una muchacha que quiere no morir. Hay un cura que quiere ser cómico, un hombre buscando el amor, etc. Hay diferentes perfiles. Cada uno de ellos está presentado de una forma totalmente distinta, de una forma bellísima. Este libro en particular a mí se me echó Alessandro Barico en general es un autor que invita mucho a la reflexión, que es muy introspectivo, pero lo que más me gusta es que se vuelve muy cercano. Cada personaje tiene ese algo que es interesante, que es atractivo, que te hace reír o que te puede conmover hasta las lágrimas, y eso es lo maravilloso de este autor en particular. Hay muchas otras novelas, la verdad yo recomendaría cualquiera de este autor. Esta se me hace especialmente bonita, pero es algo sobre todo para quienes están incursionando en la lectura. Es muy buen autor para empezar también. Tal vez esta novela es un poco más avanzada, pero igualmente es excelente. Esta la edita Anagrama y la pueden encontrar aquí en la FIL o en cualquiera de las librerías cercanas a ustedes. Y ahora volvemos al otro lado del estudio con Alina y vamos contigo. Muchísimas gracias, Ana Paula. Esta magia de la televisión que hace que en segundos pues volemos hasta este otro set que ha montado el Sistema Jalisciense Radio y Televisión y hace posible que la Universidad Panamericana llegue a usted a través de esta señal. En esta ocasión hablamos de este libro, Adolescentes, una propuesta de padres a padres, cuyos autores son los invitados en esta ocasión, la maestra Susana Ochoa y el maestro Roberto Rojas Tapia. ¿Qué vamos a encontrar, maestro Rojas, en este libro? Bueno, Alina, antes que nada reiterar nuestro sentido y profundo agradecimiento a esta oportunidad que nos brindan a través de C7, Sistema de Televisión. Queremos decirles a los padres que lo que van a encontrar antes que nada es un libro, un lenguaje sencillo, claro,
muy concreto y práctico. No es un libro técnico, no es un libro clínico, es un libro de diálogo de papás a papás. Es un diálogo entre padres de familia. Usted puede suponer que un poco vamos a estar en una plática de café y vamos a estar dialogando con usted en un momento a través de esas páginas del libro, ¿no? ¿Cuál es podemos decir, el recorrido que hace el libro, ¿no? Lo primero que van a poder encontrar ustedes es cuáles son las señales por las que puedo identificar que mi hijo ya ha ingresado francamente al, vamos a decir así, al océano de la adolescencia, ¿verdad? Cuando ya entró, cuando empieza a nadar, en qué nivel lo puedo identificar. Esa es la primera parte, ¿no? Inmediatamente después el libro lo que nos propone es cómo vamos a ayudar a nuestro hijo para que esa etapa que va a vivir pues la pueda superar de la mejor manera posible, ¿no? Una cosa es, ya identifiqué, ya está mi hijo en la adolescencia, muy bien, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué le voy a proponer? ¿Cómo voy a favorecer el desarrollo de su persona para que esa etapa saque el mejor provecho posible? La tercera es que volteamos hacia los papás y decimos a los papás, ¿qué necesitamos que tú como papá hagas para que esa etapa sea muy bien aprovechada? Ya que tenemos la parte de cómo identifico si está en la adolescencia, cómo le puedo ayudar a él y qué tengo que hacer yo como papá, entonces vamos aportando una serie de propuestas que se resumen en cuál es el marco de referencia básico de nuestro hijo, que es el que nos platicaba Susana hace un momento, es decir, ese cuadrito en que habla de la dignidad, las convicciones, lo explicamos ampliamente, así como también cuáles son sus deberes y cuáles son sus indicadores en cada deber. Por ejemplo, ¿qué le debo de exigir a mi hijo como estudiante? ¿Qué le debo de exigir como hijo de familia, como amigo? ¿Cuál le debo de exigir, etcétera, ¿no? En cada uno de sus roles que está jugando mi hijo en ese momento, para no perderme en eso que atinadamente nos comentaba Susana, en luchas estériles, ¿no? O sea, me voy a preocupar muchísimo porque voy a inventar una cosa ahorita, ¿no? Porque trae el pelo largo y pintado. Entonces, eso no tiene ningún sentido que te preocupes en la adolescencia. Preocúpate por otras cosas, ¿no? Que son mucho más de fondo. Luego ya encontraremos en el libro una propuesta final que es cuáles son las capacidades que tengo que desarrollar de fondo en mi hijo para que pueda ir alcanzando un mejor nivel de madurez cada vez, ¿no? Podemos decir, eso es un resumen muy rápido de las propuestas que nos presenta el libro. Evidentemente narramos casos, hacemos algunas invitaciones para buscar bibliografía, para que los papás puedan agarrarse de alguna otra fuente que les permita aterrizar más lo que estamos, completar lo que estamos abordando ahí. Creemos que el libro les propone a los papás una vía práctica de respuestas hacia qué hacer en la adolescencia para favorecer el desarrollo de mi hijo y que le aproveche lo mejor posible esa etapa. Pues me están diciendo que nunca es tarde ni tan difícil ser mejores padres. Definitivamente está escrito en un lenguaje muy sencillo y me parece que es en sí mismo un marco de referencia para que usted y yo personalicemos esa lucha en nuestro propio hijo. Para que entonces, vamos a ver, no hay recetas, ya lo sabemos en educación, ¿no? ¿Y quién es el sabio, ¿no?, que se atreve a decir así es como se hacen las cosas? Nadie. La realidad es que en sí mismo es un conjunto de reflexiones, un conjunto de generalidades que hemos encontrado a lo largo de nuestro desempeño docente, como padres, como tíos, como tal, como hermanos, ¿no? Hemos ido encontrando como ese mínimo, ese marco de referencia que les puede servir. Tengo amigas que me han dicho, en 2 días me lo bebí. O sea que sí es un libro de fácil lectura y además que está escrito, es atemporal, se está hecho para los niños de todos los tiempos, porque ahorita tenemos millennials y postmillennials y en 5 minutos tendremos otros. Me parece que es un libro que va a los básicos, va a la referencia y va a lo que no va a cambiar nunca, y es que usted quiere a su adolescente con toda el alma y la realidad es que el adolescente lo quiere a usted, aunque le diga lo contrario. Y a eso iba, pues
Lleva un gran propósito el libro, un gran objetivo de contribuir desde alguna trinchera a forjar mejores seres humanos, Así es. mejores ciudadanos y construir mejores relaciones familiares. Definitivo, porque de alguna manera la familia está digamos, atentada por tantas tensiones, ¿no? Tensiones de que todos nos salimos a trabajar, tensiones económicas, tensiones de la vorágine de la vida, y necesitamos encontrar espacios, porque si usted y yo hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente qué es lo único por lo que daría la vida, la realidad es que la gente nos va a contestar que por su familia. Pero luego eso no se traduce en tiempo invertido en calidad, eso no se traduce en formación, eso no se traduce en importancia, no se traduce en que soltemos los aparatitos estos encantadores, ¿no? Que traemos todos los aparatos electrónicos, que luego estamos todos en una reunión familiar y cada quien está en el suyo, ¿no? Entonces dígale no al aislamiento. La realidad es que la familia se construye estableciendo lazos, ¿no? Pues es importante que si usted desea gratuitamente este libro, pues escriba al correo que aparecerá por ahí, que es craigdl@up.edu.mx, y nos responda cuál fue el año en que el país invitado en la FIL fue Israel. Y con mucho gusto este libro, editado por la Universidad Panamericana, si es de las 5 primeras personas que respondió correctamente, será entregado para usted. Y antes de finalizar, maestro, ¿algún comentario? Quisiera mensaje? animar mucho a nuestros padres de familia en una lucha positiva y esperanzadora. Es decir, afortunadamente los hijos están hechos a prueba de sus padres, eso está comprobado. Entonces, tener mucho ánimo, los hijos responden tarde que temprano, algunos maduran antes, otros maduran después, pero saber que ninguno de los esfuerzos que se invierte en la formación de los hijos queda estéril. Siempre la semilla que se siembra bien, siempre da fruto tarde que temprano. Algunos hijos tendrán tierra un poco más fértil, otros un poco más árida, pero papás, no nos desanimemos. La tarea que tenemos tiene una trascendencia enorme, que es construir mejores seres humanos para una mejor sociedad. Susana. Definitivamente sí vamos a poder, no nos puede ganar, vamos por la fuerza del cariño a rescatar este proceso de nuestros hijos y de nuestros sobrinos y de todos los docentes, los alumnos que tenemos, vamos a rescatarlo, vamos a acompañarles y vamos juntos a construir una patria más sólida. Este es uno de millones de títulos que usted puede encontrar aquí en la Feria del Libro para lograr ese propósito o proyecto esencial en su vida personal y familiar, como es ser mejores padres, ser mejores familias. Este es un libro pues recomendable. Y no me resta más que agradecer a la maestra Susana Ochoa, gracias, al maestro Roberto Rojas, y por supuesto a usted el favor de su compañía. Soy Alina García Barba y le esperamos mañana en otro programa interesante con un tema apasionante que es de los libros a las películas. Muchísimas gracias también por la colaboración de Ana Paula de la Borbolla con este toque jovial de recomendación de libro y le esperamos mañana. Muchísimas gracias.